Hola, hoy vamos a ver sobre los tipos de bautismo, el bautismo y su importancia. Así que vamos a comenzar con esto, pero antes de comenzar, primero, antes de cuáles tipos de bautismo hay, vamos a comenzar qué es el bautismo. Espérenme. Ok, el bautismo en la Biblia El bautismo en la Biblia proviene por el griego baptismo, que significa sumergir o levantamiento de agua. Este ritual de levantamiento era usado para los judíos, ya que ahí puede verse en los versículos 7:4, Marcos 7:4 y Lucas 11:38. Pero en sí, como es según el bautismo en la Biblia, ahí el significado espiritual del bautismo es arrepentimiento y perdón, que lo podemos ver según el agua. En el agua ahí significa arrepentimiento y perdón, ya que pues, ya que ahí los fariseos le preguntan a Juan, pues ¿por qué nos bautizamos? ¿No? En Juan 1:25 y él respondió, yo bautizo con agua, Juan 1:26. Ahí encontramos el versículo, haciendo así referencia al acto de simbólico de arrepentimiento, en el cual podemos verlo en el Mateo 11:3-11 y Marcos 1:4 y 5. Arrepentirse es cambiar de actitud, lo cual incluye un cambio de conductas en nuestras vidas, es darle la espalda al pecado y también al igual una vida para Dios. De esta manera, Juan, al bautizar, preparó al pueblo de Israel para la llegada de quien pronto vendría, perdonaría sus pecados, en el cual Jesús, el Hijo de Dios. Podemos ahí dar una referencia en Mateo 9:11-22 y Marcos 2, sí, del 5-10 y 12 y Juan 1-19. Pero también el bautismo también puede darse lugar como un simbólico de la muerte y la resurrección. Lo podemos ahí diferenciar, ya que en el versículo Romanos del 6:4, al momento de sumergirse al nuevo creyente en el agua simboliza la muerte y la sepultura de la antigua manera pecaminosa de vivir de esta forma. Al igual del agua simboliza la resurrección, al salir del agua, pues ahí simboliza ahí la resurrección para una nueva vida con Cristo. Colosenses 2:12. Por lo tanto, un versículo que me declara más es, por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, al fin de que así como Cristo resucitó para el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Romanos 6:4. Ahora sí, pasamos a los tipos de bautismo que podemos encontrar, que es el bautismo del agua, en el cual ya había explicado un poco sobre la resurrección. En esto se practica entre los judíos, incluso en otros grupos paganos antes de la llegada de Cristo. El bautismo que vemos claramente plasmado en la Escritura. En cuanto Cristo aparece en su edad adulta, es aquel que practica junto a su primo, Juan el Bautista o Juan el que bautiza. Es un bautismo en agua y proporciona básicamente entre los judíos de sangre, porque es una forma de reconocer la venida del Cristo del el reino de los cielos por medio del Mesías prometido. Y como Israel había desaparecido, desechado al Dios que lo salvó de la esclavitud en Egipto, necesitaba un camino en su vida, una manera de pensar respecto a Dios y respecto a ellos, su pasado, el reino de los cielos que se había acercado literalmente a ellos. Ahora aclarando que el bautismo se divide en dos. Uno es el bautismo de Juan el Bautista y el otro es el bautismo de fe. El segundo tiene que ver con la orden de ser bautizado por agua. Después de reconocer en que Cristo es aquel que habría de venir a hacer un sacrificio que proviene de la oportunidad para todos de ser rescatados de su estado de separación
de Dios y del fuego eterno, o sea, ser liberados de culpas, de pecados, y con eso libera al hombre de rendimiento, de ir al infierno para completar. Luego, el bautismo deja, bueno, ahora sí nos encontramos que en el bautismo de Cristo en la muerte, que nos da referencia ahí precisamente en cómo uno al sumergirse, como lo había comentado antes, que ahí es donde se unen o precisamente lo sumergen la persona y luego llega a la resurrección o una nueva vida en el cual ya cambias de vida cotidianamente para pasar así con Dios a tu lado. Y ahora sí, sigamos con más. El bautismo de fuego, eso nos da referencia. Aunque acá está un poquito al revés, este es el bautismo de fuego. En acá nos hace referencia en que lo menciona Mateo 3:11 y Lucas 6:13, en el cual ahí nos damos cuenta que existe el bautismo de fuego. Pero ¿qué es el bautismo de fuego? En ambos textos, Juan el Bautista dice que el Mesías viene, os bendecirá en Espíritu Santo y fuego. El tema principal es si el bautismo es fuego, es el mismo o separado y distintos del bautismo del Espíritu. Durante solo un bautismo, ya sea en el Espíritu y fuego, os darás bautismo y bautizado en algunos en el Espíritu y en otros en el fuego. Muchos dicen que este último dice que Juan implica que su audiencia esté dividida en dos grupos, aquellos que quieren aceptar al Mesías y serían salvados, y aquellos que lo rechazarían y se perderían. El Mesías sugiere el Espíritu Santo, como acá vemos, el Espíritu Santo, en el cual nos podemos dar cuenta que, que aquellos que lo aceptan se sumergirán en el fuego para así ellos renacer y sumergir a aquellos que lo rechacen. En el juicio ardiente en el infierno, la evidencia principal para este punto de la referencia inmediata en el proceso separa el trigo de la paja, del cual quemará la paja en fuego y extinguirá. Nos podemos dar una referencia en Lucas 3:17 y Mateo 3:10 al 11. En eso digo que un punto de vista es que nos demos más en cuenta que el Espíritu Santo y el Espíritu de fuego es solo un bautismo. Ven el bautismo de Cristo, el Espíritu Santo y fuego como un evento sacrificio singular. Y acá nos damos referencia en cómo existen y se pueden asemejar el bautismo de fuego y el bautismo de santo. Ahora sí, por último, llegamos al bautismo en la nube en Moisés. Bien, ahora sí, esta es una duda que también a mí me dejó como que, ¿qué es esto? Bautismo en la nube y en Moisés. Bueno, para explicar un poco, esta es una gran pregunta que permite proporcionar algunos antecedentes primero. En primero, hay dos sacramentos a la vista, el bautismo y el pan y la copa. Pablo indica que los israelíes que vivieron en Egipto fueron bautizados y posteriormente comieron el pan y la bebida. Sin embargo, no se entraron en la tierra provenida y a pesar de que habían sido creyentes sacramentados, es decir, que habían participado tanto del bautismo como el pan y la copa. Por lo tanto, Pablo está haciendo una analogía en la Biblia hebrea de los sacramentos y no salvan de los creyentes. Por lo tanto, no debe asumir o dar por sentado su fe. Aquí nos damos a referencia a Corintios, 1 Corintios 10:11. En segundo lugar, cuando Israel salieron del Egipto por primera vez, de hecho creyeron en el Señor. Éxodo 14:31. Este verbo de hebreo es el mismo verbo hebreo usado por Abraham, quien fue justificado por la fe. Así que los israelitas habían creído por fe. Posteriormente fueron bautizados en Moisés en la nube y el mar, lo que significa tanto que el Señor como el agua había consumido, constituido los elementos del bautismo.
e incluso recibieron el pan y la copa del Señor. Pero cuando esa fe fue probada, sus corazones endurecidos por su propia incredulidad. Hebreos 3:19. Es decir, se habían alejado de la fe. Hebreos 4:11. Por lo tanto, se negó la entrada de la propia venida. Entonces, ¿qué se refiere a esto? En otras palabras, si no fuera por Moisés, ninguno de ellos habría escapado de Egipto y por lo tanto su fuga fue ligada en consecuencia. Estos asociados magnifican con él. Así que el bautismo de Moisés proporciona el escape de la esclavitud en Egipto y forma parte así en que Moisés del Nuevo Testamento cristiano proporciona un escape de la esclavitud del pecado. Entonces damos referencia que es el escape que que nos da Jesús o Cristo Jesús de nosotros, de nuestros pecados. Ahora, ya que hemos entendido un poco de esto, vamos a ver por qué es importante. ¿Qué es la importancia del bautismo? Bueno, acá nos da de referencia, el bautismo es importante como un acto de amor y fe, como un inicio de vida, algo que marca para los valores cristianos, y no solamente cristianos, también puede ser de otra religión. Resulta en la puerta de ascenso a una comunidad de hermanos cristianos unidos todos por las mismas creencias y rito de limpieza del pecado original. El bautismo cristiano es una de las dos órdenes que Jesús constituyó para la iglesia justo antes de su ascenso o precisamente de su muerte. Jesús dijo, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñalos que guarden todas las que he mandado y aquí estoy con todos los días hasta el fin del mundo. Nos declara ahí Mateos 28, del 19 al 20. Estas instrucciones especifican que la Iglesia es responsable de enseñar la palabra de Jesús, de hacer discípulos y bautizarlos. Estas cosas deben de hacerse en todas las partes, todas las naciones, hasta el fin del mundo. Así que, por esta otra razón, el bautismo tiene importancia porque Jesús lo ordenó como nuestro Salvador y como nuestro Padre de la tierra. Espero que haya gustado en esta breve explicación sobre el bautismo y espero que la haya entendido. Muchas gracias. A cantar.